Dante Trujillo, escritor, periodista, gestor cultural, ha presentado un nuevo libro. Él hace unos años había presentado un interesantísimo conjunto de cuentos titulado El Palacio de la Felicidad. Ahora nos sorprende gratamente con la aparición de la novela Una historia breve, extraña y brutal, publicada por Alfaguara. Una muy interesante novela. Y quizás al decir novela, el rótulo resultaría insuficiente para describir de qué se trata el libro, pues tranquilamente se podría leer como una gran crónica sobre un hecho histórico. Y es que la novela o el libro gira en torno a un hecho real, la sonada golpista emprendida por 4 hermanos militares, los hermanos Gutiérrez, quienes tomaron el poder durante unos días y que terminaron de manera trágica. Sobre este libro, que yo recomiendo mucho, conversé con Dante y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes nos han brindado el espacio donde hemos realizado la charla. La librería El Virrey, como saben, queda en el Óvalo Bolognesi 510 en Miraflores y por supuesto la pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Dante Trujillo aquí en Letra Capital. Hola Dante, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y que nos permite hablar de tu más reciente libro, la novela Una historia breve, extraña y brutal, que ha sido recientemente publicada por Alfaguara. Una bonita edición. Gracias. ¿Cómo estás, Dante? Feliz. Eh, bueno, quisiera, la novela la he disfrutado. Hay muchas aristas que tiene y quisiera comentarte. Eh, Se trata pues de la historia de estos hermanos Gutiérrez que finalmente hacen una sonada, una revuelta, toman Palacio Ujú. y bueno, terminan como todos saben mal, pues, ¿no? Ujú. Lo cuentas en la novela, pero quisiera que un poco nos lo cuentes brevemente cómo surge la idea, el interés de esta historia. Ujú. Em, bueno, gracias nuevamente por la invitación, Carlos, y por tu lectura. Em, Como dices, lo cuento. Es una obsesión antigua, es una historia antigua. Es conocida más o menos por muchos, aunque me he dado cuenta que tampoco por todos, la foto icónica de los hermanos Tomás y Silvestre Gutiérrez colgados en la Catedral de Lima, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, estaba en primaria, en una clase me aburrido, me topé con la foto y me llamó la atención. Desde entonces, y rápidamente me llamaron la atención dos cosas. Uno, que, que, se- la población se diese el trabajo de ajusticiar de esa manera tan sofisticada y compleja a dos rebeldes cuando era en realidad bastante común que hubiese golpes de Estado, ¿no? Y lo segundo es que fuera una historia tan poco conocida. Entonces, desde la imagen era muy impactante además, ¿no? Ver a estos hombres colgados a 20 metros del suelo, digamos. Nunca nadie en la historia peruana, ningún ajusticiado ha colgado de esa altura, ¿no? Y que todo esto ocurriera en el centro del poder, ¿no? En el centro de Lima, ¿no? Entonces me interesé en el tema y siempre le prestaba atención, siempre que captaba algún dato sobre, o en algún libro, lo que fuera, lo iba anotando, lo iba mentalmente, ¿no? Y así me pasé décadas. Finalmente, en el 2017 yo escribía en una sección de crónicas en el diario, en el Comercio, y ocurrió un caso de un asesino en masa eh, que se llamaba Romero Naupay y me impactó y volvió también otro tema que en el que había pensado antes, que era que por qué en el Perú no habían más asesinos en masa, ¿no? O sea, habiendo vivido una historia tan violenta, sobre todo en los 80, qué sé yo, y que no hubiese un asesino en masa me llamaba la atención. Entonces pensé que eso podía ser un tema sobre el cual escribir. Sin embargo, terminé asociándolo por una serie de cosas que, como dices, la cuento en el libro y terminó renaciendo, digamos, esa obsesión eh, eh, que me tomó, digamos, desde el 2017. Entonces empecé a investigar todo lo que encontré del tema, que no es mucho y además es muy contradictorio, eh, en algunos libros, como contenido al pie en algunos libros,
periódicos, revistas, etcétera, y con eso lo fui ensamblando. Bueno, eso en realidad fue juntándolo, y luego vino un segundo problema que era cómo escribirlo, ¿no? Que también lo cuento. Ujú. Claro, porque digamos la novela que cuenta esta historia, eh, digamos que nos cuentas varias cosas, por ejemplo, cómo se escribe la novela, ¿no? O sea, la novela misma te está contando cómo se va gestando, cómo se va escribiendo, lo cual eh, tiene que ver justamente con toda esta investigación previa que tú has hecho, ¿no? Que si bien, como dices, quizás no hay mucha información, pero la hay, y claro, uno advierte que se has tomado tu tiempo para encontrarla, porque además una de las cosas interesantes es que hay varias versiones de los hechos. Claro. Y entonces tú las recoges y las contrastas, ¿no? Desde el día que toman Palacio, ¿no? Cómo fue la toma, si lo encontraron bajando las escaleras, Claro. si lo fueron a su dormitorio y salieron los hijos, la familia a protegerlo, que él dijo, no llamen a la guardia, no quiero derramamiento de sangre. Hay varias versiones que se contradicen, ¿no? Y hay varios autores que tú citas, mencionas, desde Saone, Porras, hasta más recientes, Carmen McEvoy, ¿no? Correcto. Cuéntame ese proceso de escritura justamente, ¿no? Ya tenías la información, ¿cómo la escribes, cómo la estructuras? Porque además la estructura también parece interesante, ¿no? Una especie de preámbulo, y luego los divides en los días de la sonada, digamos, ¿no? Con un epílogo final. Para poner un poco en contexto solamente, por si algunos alguien de tu audiencia no lo tiene tan claro, lo que ocurrió en resumen es que fue una revuelta de 4 hermanos coroneles cuando acababa permíteme esta digresión, Sí, ¿no? sí. Al momento de que Manuel Pardo, el primer presidente civil, iba a tomar el poder y concluía el gobierno del coronel Balta. Tomás Gutiérrez era el ministro de guerra de Balta, que estaba bastante desprestigiado, Balta. Entonces, se presuponía que iba a haber un autogolpe, ¿no? Dirigido por Balta. Sin embargo, se echa para atrás en el último momento y los hermanos Gutiérrez continúan, digamos, la rebelión al frente de aproximadamente 7.000 hombres. Eso empieza un lunes, el día que se casaba la hija de Balta, y dura 5 días. Y para el viernes ya vienen los episodios de violencia salvaje que se cuentan en el libro, ¿no? Muere Balta, mueren 3 de los 4 hermanos Gutiérrez de la manera más brutal, ¿no? Bueno, ahora sí. Esa metatextualidad que tú has referido, ese participar yo mismo del relato, digamos, o el cómo escribo el libro, que sea parte de la materia narrativa, no es algo que yo busqué para empezar. Como se cuenta precisamente ahí, yo pretendía narrar, no sabía bien cómo narrarlo. Eso fue un partedero de cabeza, no saber cómo escribir la historia. Pensé en escribir una novela convencional, una novela medio ficcionalizada, digamos, y pongo incluso cuento las alternativas que esgrimí, ¿no? O sea, puede haber sido Palma, perdón. Palma fue secretario de Balta, ¿no? O el mismo Fernando Casós, que fue el secretario de la Revolución, también era escritor. O pensé también que podía contar la historia el sobreviviente de los hermanos, Marcelino. En fin, probé varias opciones y ninguna me convencía. Entonces terminé haciendo una especie de crónica. Es interesante, a mí me llama la atención que te refieras tan certeramente a esto como una novela. Yo mismo no estoy completamente seguro de que sea una novela. Tampoco me interesa definir, me gusta esa frontera, digamos, un poco borrosa y, por último, al uso contemporáneo, digamos, ¿no? Me parece que puede ser una novela sin ficción y me parece que puede ser una crónica, ¿no? Entonces el ejercicio por cómo está contado, como dices, con las versiones que son muy contrapuestas. Tú has mencionado el ejemplo inicial desde la captura de Balta, pero todo es contradictorio y tendencioso, además, ¿no? Porque el civilismo, en verdad, se puede, si nos ponemos maniqueos, podemos reducirlo a dos fuerzas opositoras, ¿no? El militarismo y el civilismo, que estaba representado por Pardo y digamos, por una derecha mercantil, si se quiere, ¿no? O por lo menos así era visto por los militares, ¿no? O los militaristas, mejor dicho. Entonces,
al entrar en conflicto, este conflicto tiene, por supuesto, sus adláteres, ¿no? O sea, periódicos, escritores, etcétera, ¿no? Entonces, la versión que nosotros tenemos de la historia, la versión oficial, si se quiere, es la de una gesta del pueblo recuperando la democracia para instalar a Pardo en la presidencia. Pero leyendo, investigando, me di cuenta que eso es cuanto menos cuestionable, ¿no? Hay muchas aristas, muchos detalles y la historia nunca es una sola, ¿no? Entonces, el ejercicio, y con esto acabo tratando de responderte, el ejercicio que hice fue evitar opinar, aunque me imagino que no puedo evitarlo del todo, pero sobre todo poner las versiones que hay, como has mencionado tú, de diferentes historiadores, periodistas, etcétera, y tratar de ensamblarlas de tal manera que el relato avance a lo largo de los 5 o 6 días, haciendo como un sampleo, si quieres, de las versiones de todas estas personas, ¿no? Entonces sí que el lector un poco infiera qué es verdad y qué no, ¿no? De la misma manera que puede inferir, por ejemplo, las asociaciones con el presente, con la contemporaneidad, ¿no? Con la política actual, por ejemplo, ¿no? O sea, evito hacer esas menciones Claro. sobre los nexos que pueden haber, ¿no? El eterno retorno de las miserias políticas y que cada lector, digamos, lo deduzca solo, ¿no? Claro, se deduce, digamos, no lo explicitas, ¿no? Claro, ahora que hablas de la estructura, pues también pensaba mientras novela en la idea del documental, ¿no? Y cómo en la edición uno va armando, ¿no? El relato documental. Ujú. Pero claro, todo eso está dentro de la novela, pues, ¿no? La novela dicen que es el género que abarca, se come todo, digamos, Claro, ¿no? claro. Ahora que mencionabas esto, me parece interesante porque, claro, cuando leía la novela, más allá, digamos, de la anécdota de esta asonada, esta revuelta de estos hermanos Gutiérrez, están pues los entretejidos, ¿no? que están en torno siempre al poder, ¿no? Ujú. Porque incluso no solamente, digamos, das luces a los entretejidos de esa revuelta, de ese contexto, sino que incluso echas luces a otros momentos. Sí. No al presente, pero sí a otros momentos del pasado. Ujú. Lo que pasa es que me parecía importante contextualizar un poquito, ¿no? Partiendo de yo mismo como lector, digamos, yo mismo hubiese necesitado un poco de contexto, ¿no? Y por ejemplo, y también era necesario porque el líder de la rebelión, quizás la cara más visible y de hecho era la más conocida entonces, era la de Tomás Gutiérrez. Entonces, sin embargo, no se sabe mucho de los Gutiérrez. O sea, me atrevería a decir, sin falsa modestia, que he tratado de consignar todo lo que existe sobre los Gutiérrez, que es poquísimo, ¿no? Entonces, lo poco que se sabe de Tomás Gutiérrez se sabe a propósito de su historia militar, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, lo que se sabe a ciencia cierta sobre Tomás Gutiérrez se sabe a partir de sus 38 años. Y siempre está asociado a revoluciones o contrarrevoluciones en el Perú, ¿no? Que es la historia del siglo XIX, digamos, ¿no? Entonces, él que fue una especie de discípulo de Castilla, por cierto, siempre está a su lado y siempre está donde revienta el cohete, literalmente. Entonces, consignar su presencia en esas revoluciones o qué sé yo, pues en el conflicto con España, por ejemplo, ¿no? En la casi guerra con España, me sirve de pretexto para contextualizar también un poco qué país éramos, ¿no? O de dónde venía cómo se explica el militarismo o cómo se explica que no hubiese civiles en el poder hasta entonces, ¿no? Entonces, sí hay como algunas, si quieres, como digresiones, ¿no? Que lo que pretenden es aclarar, en realidad aclararme a mí, pero también de paso aclarar al lector, porque puedo imaginarme que el lector tiene las mismas dudas que yo, porque si te fijas, la historia republicana, sobre todo la del siglo XIX previo a la guerra con Chile, tengo la impresión, ¿no? Parto de mi propia experiencia, de que muchas personas tienen un conocimiento como súper superficial al respecto, ¿no? Entonces me parecía importante, digamos, dar algunos datos que te permitan, digamos, entender, sobre todo esa década previa, ¿no? La del 60 hasta el 72 que ocurre la rebelión. También me parece interesante el hecho hay una frase hay un diálogo
casi hacia el final, que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Que es, si no me equivoco, eh, a Gladys Gutiérrez, me parece, en que se le pregunta si se considera socialista, Sí. ¿no? Y ella dice gutierrista, ¿no? Sí. Es decir, como que mantiene esa Ya, tradición. lo que, también para explicar un poco lo que estás diciendo, lo que ocurre es que el rastro, así como los Gutiérrez aparecieron no misteriosamente, se sabe de dónde son, eso, pero no tienen biografía porque, lo digo en algún momento, si no hubiese sido por la rebelión, Sí, nadie recordaría nunca a los exacto, Gutiérrez. No fueron gente relevante, tampoco eran simpáticos, qué sé yo, ¿no? Eran unos militares más, digamos, ¿no? Eh, que ni siquiera habían planeado hacer la rebelión, como dije hace un momento, ¿no? Ellos, digamos, creo que Tomás Gutiérrez tomó la presidencia a su pesar. Entonces, este, así como su inicio es gaseoso, el fin de sus herederos, de sus descendientes también. Se sabe, por ejemplo, que Marcelino, que sobrevivió, terminó muriendo en 1904. Se sabe que participó llamado por Pirola en la guerra con Chile. Bueno, quiso participar en realidad porque nunca llegó el batallón a Tacna y se perdió Tacna, etc. Y el rastro de los descendientes se pierde un poquito, menos por Alcides Gutiérrez, que es el hijo de Silvestre que termina combatiendo al lado de Grau, que es curioso, ¿no? Que Grau fue uno de los mayores enemigos de la rebelión de los Gutiérrez y al final el hijo de Silvestre termina combatiendo incluso en el combate de Angamos, ¿no? Bueno, con Alcides Gutiérrez se me había perdido un poco el rastro y me parecía sumamente difícil hallar a los descendientes. Y eso que eran 10 hermanos Gutiérrez, ¿no? Pero los 4 que participaron de la rebelión tuvieron hijos, y no pocos. Pero el apellido Gutiérrez es muy común en Arequipa, ellos eran de Arequipa, ¿no? Entonces no, había casi abandonado eso y por una serendipia terminé dando con una tataranieta de Tomás Gutiérrez, que es, como tú has mencionado, Gladys Gutiérrez. Sin embargo, esta señora, no pude comunicarme con ella porque está postrada, está mayor, enfermita, entonces no pude contactar con ella, sabiendo yo que esa señora había escrito sobre los Gutiérrez, aparte era descendiente de Tomás directamente, pero también a través de ya es como un post-relato eso, ¿no? Como el epílogo, ¿no? Termino dando con unos hermanos de Gladys Gutiérrez que son, uno es un señor que es tenor, que también es profe, y con otros hermanos suyos, y la tataranieta, que es una chica que es la que menciona lo que tú dices, ¿no? Que es una abogada joven, que es súper dotada, por cierto, y me parece que cerraba un poco el círculo. Son gente que no tiene muchos recursos económicos, entonces me parecía que de alguna manera el círculo de una manera extraña se cerraba. Y esta chica me dijo eso, que la frase final del libro es eso, ¿no? Que ella se consideraba gutierrista. Ahora, eso no era socialista, no era aprista, era gutierrista. Y eso me da pie a decir algo, que es que hay historiadores que consideran que la rebelión de los Gutiérrez fue una rebelión de corte socialista, ¿no? Y la verdad es que creo que me hubiera gustado que lo fuera, pero me parece que no. Me parece que no tuvieron una ideología, en realidad. El que tuvo una ideología fue Fernando Casós, que era el ministro, el secretario general de la Revolución. Él sí, que había sido convencionalista, él sí tenía quizás es lo que hoy día se podría decir una especie de caviar, ¿no? Pero los Gutiérrez, no. Hay gente que ha querido ver como unos antecedentes de Velasco, digamos, ahí, ¿no? Y me cuesta aceptarlo, ¿no? Sí, pues hay una tendencia igual a etiquetar cosas, ¿no? Sí, yo exactamente evito, trato de entender, tratar de ver la complejidad de esas personas, aun cuando recuperar la historia es una imposibilidad, ¿no? O sea, es una imposibilidad, o sea, si no podemos recordar lo que hemos hecho ayer, digamos, Claro. ¿no? Recuperar algo que ocurrió hace 150 años y además con versiones tan divergentes, pues es una tarea casi imposible. Parto de esa imposibilidad, digamos, ¿no? Claro, pero lo interesante es eso, que están todas las versiones, así que ya cada uno pues saca sus conclusiones, ¿no? Sí. Pero bien. Bueno, un poco para terminar, Dante, ¿qué viene luego? Esta novela debe haber tomado bastante tiempo desde que la pensaste, desde que la concebiste. Sí.
estás en mente con otros proyectos. Sí, ya empecé otro, de hecho. De hecho, hay varias cosas que quiero investigar que me despiertan interés, que tienen que ver con la violencia en el Perú. Pero no con la violencia contemporánea, sino como con los antecedentes de la violencia. ¿De acuerdo? Siglo XIX y principios del siglo XX, que además hay muchas historias que no son lo suficientemente conocidas, digamos, ¿no? Entonces, creo que por lo menos próximos dos proyectos quizá tengan que ver con historias que se emparenten con esta, ¿no? O sea, con investigaciones más breves, porque esto de breve en realidad solamente tiene el título, porque es un libro grande. En realidad se llama una historia breve porque ocurre en 5 o 6 días, ¿no? Claro. Y porque en realidad cuando lo empecé no pensaba que iba a terminar siendo tan grande. Otros proyectos un poco más menos complejos y como te digo, 2 o 3 cosas en las que ya estoy trabajando y que tienen que ver con eso, con cómo el país se ha construido sobre... O sea, la idea de república ha sido una idea bien conflictiva y ha requerido de unas cuotas de violencia insospechadas, ¿no? Entonces me parece que me interesa eso, me interesa acercarme a esos fenómenos sociales casi ignorados, ¿no? Ah, estupendo. Entonces, se armaría como una especie de trilogía, digamos, No lo sé. de alguna manera, de la violencia. Quizá, pero no es la intención. O sea, como tampoco fue la intención la estructura. Yo te quiero preguntar algo antes de acabar. Tú has dicho con seguridad que esto te parece una novela. ¿Sí te parece una novela antes que...? Sí, de hecho no sé si comentando con Víctor Ruiz, él hablaba la emparentaba con Cercas, por ejemplo, con unas de las novelas de Cercas, no todas, ¿no? Claro. Y claro, es la novela sobre la investigación sobre estos días de Azonada, de los Gutiérrez, ¿no? Y entonces yo la leo de esa manera, ¿no? No sé, quizás porque yo leo más novelas que libros que otros géneros, pero claro, al mismo tiempo lo interesante es que está basada en una historia real y que además digamos se percibe que casi no hay ficción o no hay ficción porque justamente se sostiene en las versiones y eso es lo que lo hace interesante. Entonces, claro, yo mientras lo leía, como te comentaba, pensaba un poco en cómo lo habrás armado, pensaba un poco en la idea del documental, pensaba un poco en cuando Fuguet habla de este libro que escribió sobre este escritor colombiano, Miselda, bueno, no me acuerdo, que lo pensó así como un documental y que iba simplemente tomando registros de testimonios, ¿no? Y iba armando su documental como en el cine. Pero yo la entiendo como una novela, o sea, esa es mi lectura, ¿no? Sí, yo también quiero creer que es una novela, aunque como dijimos hace un rato, las etiquetas sobran y en todo caso que el lector la consuma como le parezca, ¿no? Exacto, porque digamos alguien que consume novelas históricas o libros históricos netamente, yo creo que lo va a disfrutar porque hay una riqueza de información, de datos, ¿no? Deslumbrante, ¿no? Gracias. Y para quienes de repente preferimos más la novela, ¿no? El hecho de la pesquisa, ¿no? De la investigación, además de lo metaliterario, por decirlo de alguna manera, que es cómo se va contando la historia, ¿no? Las dudas que tiene el autor, el que va escribiendo, de si la cuenta de una manera, si la cuenta de otra. Eso a mí me cautivó, ¿no? Por eso Qué bonito. La veo como una novela. Muy bien. Pero bueno, las etiquetas como tampoco a mí soy de etiquetas, así que... Muy bien. Nuevamente, gracias, Dante. Es un placer, como siempre, conversar contigo. Gracias a ti. Gracias a ti.